Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 2 acerca de la comunidad. Es el eslabón de la comunidad y estamos nosotros compartiendo el amor de Dios en nuestro trato con los demás. En esta tercera lección que nosotros vamos a desarrollar con los niños, vamos a hablar acerca del reino invisible. El versículo se encuentra en Mateo 5:16 y del mismo modo ustedes pueden brillar con la luz delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Tomando en cuenta que Dios nos ama, aceptamos sus valores y los compartimos con los demás. La dinámica de hoy día que vamos a nosotros a preguntar a los muchachos es preguntar a ellos cómo creen que es el reino de los cielos. Ustedes pueden hablar acerca del reino de los cielos, nosotros hablamos acerca de la tierra nueva, del cielo, pero a veces los niños no tienen una información precisa, una información real. Entonces hay que preguntar a ellos qué creen que para ellos es el reino de los cielos. Hace algunos años hicimos hicimos la pregunta a los niños y algunos pensaban que eran las nubes o que era un lugar muy lejos de la tierra. Entonces para eso nosotros tenemos que realmente darnos cuenta de que los niños tienen que tener un concepto del cielo a donde ellos van a llegar. Entonces no es tenemos bastante descripción en el Apocalipsis, tenemos mucha descripción y el de Juan habla del cielo, así que nosotros podemos preguntar a los niños cómo creen que es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? No vamos a hablar de la belleza del cielo, lo que vamos a hablar son de los principios que tienen los cristianos, que deben tener ellos como menores para que puedan ellos tener, ser parte del reino de los cielos. Cuando uno habla del reino de los cielos, son los valores que tienen las personas realmente a través de él. Entonces vamos a hablar de las bienaventuranzas. Como ustedes saben, yo realicé un viaje a Israel, les recomiendo que viajen a Israel y llegamos al donde supuestamente allí nosotros estuvimos en Tel Aviv y allí en Israel, cuando estábamos ahí, pudimos ver, visitar el monte de la bienaventuranza, ¿no? Allí, supuestamente Jesús predicó. Yo pregunté, ¿están seguros que ese es el lugar? Ellos dijeron por el camino, había un antiguo camino y la gente siempre decía que en ese lugar había sido. Allí hay una iglesia preciosa, una iglesia muy bonita, que tiene unas decoraciones y tiene escrita las bienaventuranzas. Están en el idioma, en los idiomas está ahí, es un lugar bellísimo, un momento impactante. Así que decir a los chicos, ustedes pueden ir alguna vez a Israel y pueden visitar el Monte de la Bienaventuranza, donde hay una iglesia católica, donde representa el lugar donde posiblemente Jesús relató las bienaventuranzas. ¿Qué significa la bienaventurado? Cuando escuchen esa palabra, es importante trabajar con el vocabulario, porque si tú le dices bienaventurado, él no está en el vocabulario hoy día de los niños de esta generación. Es en el Nuevo Testamento, es del griego, que significa feliz. Algunas traducciones también dicen felices, dichosos, en vez de bienaventurados, para que las personas puedan comprender el significado, ¿no? Así que pueden ser dos definiciones de bienaventurado, es feliz o dichoso. Ahora, la bienaventuranza en realidad es la felicidad que las personas tienen y no se basa, cuando Jesús cuenta la bienaventuranza, no cuenta una felicidad que no estaba libre de los problemas, el sufrimiento. Al contrario, es una realidad que una persona que es feliz con Jesús va a tener que tener problemas, sufrimiento, dolor, enfermedades, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Aunque la persona sea una fiel cristiana, aunque sea un niño ejemplar, aunque tu papá tenga un cargo y haya bautizado 100 personas, el dolor, la enfermedad, la muerte van a tocar la puerta de tu casa, ¿no? En realidad, las bienaventuranzas tampoco
La bienaventuranza tampoco describen que son premios logrados por medio del esfuerzo personal o que te lo ganaste porque eres muy adventista, te bautizaste, automáticamente no. La bienaventuranza es una felicidad que se obtiene a través del amor y el ejemplo de Jesús. Es importante entenderlo, que esta felicidad va a tener una recompensa no aquí en la tierra, sino en el cielo, cuando Jesús venga por segunda vez y nos lleve al cielo. También anuncian que el rey, anuncian, ¿no?, que Dios quiere que uno sea feliz a pesar de las circunstancias. Eh, la felicidad que realmente se consigue, lo conseguimos gracias a Jesús que murió por nosotros. Ahora, Jesús cuando dice las bienaventuranzas, se la dice a los discípulos, ya que ellos iban a ser las personas que iban a continuar el evangelio. Las bienaventuranzas no son para cualquier persona, son para aquellas personas que son discípulos de Jesús. Y eso es bien importante decirle, ahora nosotros somos llamados a ser los discípulos hasta la venida de Jesús y nosotros tenemos que aprender que estas bienaventuranzas son para nosotros. ¿No es cierto? Por eso es importante buscar los vocabularios cuando contemos las historias para que los niños puedan comprender que estas bienaventuranzas fueron escritas para nosotros porque somos discípulos de Jesús. Ahora, como hemos dicho, la bienaventuranza no está basado en las cosas materiales. No es feliz aquel que tiene un carro del año, un trabajo y $1 millón. Las bienaventuranzas no te enseñan eso. Tampoco te dice que tú tienes que estar conforme con la vida que tienes. O sea, si tú vives en una choza y quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que toda la vida vivir en una choza. Tampoco quiere decir que tú tienes que tener mucho sufrimiento para ser feliz. Hay personas que sufren, otros te llevan una vida de sufrimiento, pero la felicidad no es que Dios quiera que tú todos los días estés sufriendo. No tienes que pegarte con un látigo cada vez que cometas un pecado, ¿no? En el pasado había personas que para castigarse por un pecado se flagelaban. Entonces eso no es bíblico. Las bienaventuranzas nos enseñan que para que tú dejes de pecar o pidas perdón, tienes que golpearte y sangrar, ¿no? La felicidad que está descrito en esta bienaventuranza son personas que a pesar de los problemas que tienen, lo aprenden a soportar porque saben que son discípulos de Jesús. Ahora, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre para Dios no es aquella persona que no tiene cosas, sino más bien es aquella persona que su corazón no está puesto en las cosas materiales. Ahora, algunas personas dicen esto es para que todo el mundo vive en la pobreza. Los monjes y las monjas viven en la pobreza, ¿no? Ellos tienen dos ropas, zapatos viejos, pero no, eso no, Dios no dice que una persona tiene que ponerse un disfraz de pobreza. El bienaventurado a los pobres porque es el reino de los cielos. En cambio, es una vida de una persona, el pobre es una persona que necesita de Dios y que Dios necesita enriquecerse en aprender y depender de Dios, en tomar sus decisiones para agradar a Dios. ¿No es cierto? Las personas que son ricas guardan el dinero, son autosuficientes, muchas de ellas, autosuficientes, tratan de mantener su estatus social rico, ¿no es cierto?, con negocios y todo su corazón está puesto en obtener riquezas. Pero la persona que es pobre es una persona que no depende de las riquezas, sino depende de Dios, necesita de Dios para ser una persona cristiana, para ser una persona realmente eh, que quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que depender de Dios, ¿no? No es ambicioso, no es envidioso, no es presumido, su confianza está en Dios y no pegado a las cosas materiales. O sea, su verdadera riqueza es tener la sabiduría de Dios, aceptar los consejos de Dios, tener una vida
como Dios quiere, pero no depende de la riqueza. Su confianza está en Dios. Y una persona que dice yo necesito a Dios cada día es una persona pobre en espíritu porque está necesitando de Dios, aunque tenga 10 millones de dólares en el banco. Si tú eres una persona que dice necesito de Dios, necesito leer la Biblia, necesito ir a la iglesia, necesito ir a la escuela sabática, al club de los conquistadores, al club de los aventureros, eres una persona que necesita de Dios, eres una persona pobre, la riqueza te la va a dar Dios. Y aunque tengas 10 millones de dólares en el banco, tú necesitas de Dios porque lo necesitas de corazón. Entonces esta persona está enfocado no en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Y muchas personas no quieren a veces dejar ir a la iglesia porque hace cuidar su casa o su computadora a jugar o ir a un partido. Esas personas dependen de las cosas materiales, pero una persona cristiana no depende de las cosas materiales. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es una persona mansa? Para eso nosotros utilizamos la palabra manso cuando hablamos de un perro. Un perro manso no es un perro que ataca, que destruye, que muerde. Pero ¿cómo podemos entender eso? Que una persona tiene que ser noble, una persona tiene que ser cariñoso, no vengativo, no devolver violencia con violencia, si vivimos en un mundo lleno de violencia. Cuando para los hombres es importante el ser más fuerte y poderoso. Por eso aún en la televisión, en el cine y en los libros encontramos superhéroes poderosos como Superman y han inventado la saga de los superhéroes. Entonces, ¿cómo Dios puede pedir que una persona sea mansa, sea tranquila, sea realmente cuando vivimos en un mundo lleno de violencia? En Nueva York, en todas las ciudades del mundo ocurren violencia. Entonces, Dios, ¿cómo puede pedir que una persona sea suave, dulce, no violento? Entonces, ser manso no es ser tonto. El manso es suave por fuera, pero fuerte en lo que cree por dentro. O sea, tú tienes que tener, cuando tú vas a reaccionar, tienes que tienes que ser fuerte en controlar tu violencia, controlar la agresividad en tus palabras y en tus acciones. Ser manso significa ser una persona bondadosa, tranquila, una persona paciente, humilde, que puede controlar sus palabras, su fuerza, su ira, ¿no es cierto? Y dice que esas personas mansas van a heredar la tierra porque en el cielo no va a haber nadie violento, no va a haber no va a haber boxeadores, no va a haber gente violenta, terrorista, gente así, no va a haber en el cielo. La gente no va a haber ladrones, no va a haber porque la gente tiene que ser apacible, va a ser un lugar de paz. Entonces eso es algo porque nosotros necesitamos a Dios. Para controlar nuestras palabras, para controlar nuestras acciones, nosotros necesitamos, y para ser humildes y tranquilos, necesitamos de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser personas mansas. Bienaventurados los que lloras, porque ellos serán consolados. ¿No es cierto? Eso como que Dios quiere que tú te la pases todo el día llorando. ¿No es cierto? Hay personas, pero no. No es que Dios quiera verte llorando. Recuerdo mucho una señora católica que cuando moría el Papa, ella se ponía a llorar. Lloraba 3, 4 días hasta que al pobre Papa lo enterraba. Entonces un día le pregunté por qué llora tanto. Ha muerto el Papa, me decía. Entonces algunas personas creen que con este versículo que Dios quiere que todas las personas siempre estén llorando. ¿No es cierto? Hay personas que tienen muchos sufrimientos en esta vida y todo el mundo le dice pobrecito. Pero que Cristo dice que feliz el que sufre, porque ese dolor bien llevado le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. La persona que llora necesita un consuelo. El llorar puede ser por ver la maldad. Hay personas que lloran cuando ven noticias, cuando hay un incendio, cuando hay un asesinato, cuando en la casa ocurre un problema, cuando hay un divorcio. Y la gente llora. O sea, Dios quiere que tú demuestres tus sentimientos. No es malo llorar porque se murió la mamá. Tenía una amiga que dejó la iglesia porque cuando murió su mamá le dijeron no llores.
porque si lloras tú estás dejando un mal ejemplo. ¿Acaso no confías en que Dios va a resucitar a tu mamá? Y ella se molestó y se fue de la iglesia. Ella después de unos años regresó a la iglesia, porque no es malo llorar. Jesús lloró, ¿verdad? No es malo expresar tus emociones. Si se muere una mamá, un abuelito, un hermano de la iglesia, tú puedes llorar, porque al llorar estás mostrando que tú necesitas el consuelo y el consuelo lo encontramos nosotros en Jesús, en las promesas que hay en la Biblia, en los versículos, en los proverbios, en los salmos, en las historias que leemos encontramos que Dios está siempre cerca para consolarnos, ¿no es cierto? Cristo te ayuda en tu propia salvación, ¿no es cierto? Y la de las otras personas. O sea, se muere un pariente, podemos llorar con el amigo. Se muere un amigo, puedes llorar con tu abuelita, con tu madre, puedes llorar, porque el consuelo que tú vas a buscar no es en las personas humanas, el verdadero consuelo lo vas a encontrar en Dios, ¿no? Elena de White dice que nosotros no sabemos porque hay gente que sufre mucho, que tiene una vida muy triste, pero no la sabemos ahora, pero en el cielo conoceremos más de ello. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algunas personas han tomado este versículo para decir que uno tiene que no comer, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tristemente, en el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Hay personas que la matan, hay personas que son violadas aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Entran a las escuelas y matan a las personas. Y hay personas que necesitan que haya justicia, piden justicia, ¿verdad? Hace unas horas una amiga puso que en Perú, en la parte sur del Perú, hay un problema político en Perú, entonces están matando personas porque no apoyan la rebelión que quieren hacer contra el actual gobierno. Entonces ella puso que un hermano había sido asesinado de la iglesia. Entonces el asunto es que las personas que han visto que esta persona era buena, que fue asesinada por no apoyar algo que estaba en contra de sus principios, esas personas que están vivas, ellos dicen, nosotros queremos justicia, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la justicia va a llegar y la justicia va a ser de Dios. O sea, Dios cuando venga, Dios siempre es justo y Él va a hacer la justicia para aquellas personas que han abusado de otras personas. ¿No es cierto? Hay personas que toda una vida dicen, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué tuvieron que morir 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial? No te preocupes. Si tu deseo es que tú tienes hambre, una sed de ver las cosas justas, este mundo no va a mejorar. Este mundo está empeorando cada día más. Las noticias lo dicen. Pero va a llegar Jesús por segunda vez y va a aplicar justicia a aquellos que abusan. Luego, todos conocemos muchas injusticias, ¿no? Pero Cristo te dice, no te dice que tú vayas a buscar justicia. Jesús no quiere que tú agarres una pistola y mates a todos los que han matado a un niño o todos los que ofenden. No, de mejor dejarlo que Dios se encargue de ello, ¿verdad? Cuando yo fui a Israel, vi Sodoma y Gomorra destruido. Todo el desierto y me sorprendí porque era una cosa, el mar muerto, todo eso estaba desolado. Cuando Dios implanta justicia, realmente es increíble. Así que si tú eres víctima de una injusticia o ves que algún pariente, alguna persona ha habido un abuso, déjalo en la mano de Dios, que Dios se encargará de hacer justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que tenemos otra palabra que posiblemente nuestros niños no entiendan. Es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiestan en la amabilidad, asistencia al necesitado, el perdón, la reconciliación. Es más que un sentido de simpatía, es una práctica. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles en determinadas ocasiones. Es la virtud que impulsa a no juzgar y a no castigar. La misericordia tiene que ver
en que a veces nosotros vemos personas que tienen una carga y te deben algo. Entonces tú, como eres una persona misericordiosa, le dices a tu amigo, olvídate del dinero que te presté, no lo puedes pagar, estás en una mala situación, déjalo así y nos vamos a olvidar y vamos a continuar siendo amigos, ¿no es cierto? Es la amabilidad, ¿no es cierto?, que uno tiene por aquellos que lo necesitan, que tienen compasión, ¿no? La compasión no es mala, la misericordia tampoco. Si tú ves por el camino una persona que te dice, mira, dame un pan, y tú tienes solo un pan para ti, y tú te compadeces de esa persona y le das el pan que tú tienes, eres una persona misericordiosa, que no pensó en uno mismo, sino pensó en los demás. Y eso es importante. Es importante la amabilidad, la asistencia al necesitado. ¿No es cierto? Hace algunos años en un programa de noticias, una señorita periodista fue a entrevistar en un asilo de ancianos. Ella entró y se sorprendió porque veía puros viejitos abandonados en sus camas, en sus sillas, y ella no se dio cuenta, pensó que había apagado el micrófono y la cámara, porque este era un programa directo que ella estaba haciendo, un programa en un asilo para ver cómo era la atención. Y ella expresó y dijo, ay, estos viejitos deberían morirse ya, ¿no? Tienen una vida horrible. Y entonces fue criticada, ¿no? Como una persona periodista no tenía misericordia de aquellas personas ancianas. Entonces, la misericordia tiene que ver en relación con la compasión, el perdón, uno se compadece, ¿no es cierto? Eh, Hace algunos años atrás, en las noticias salió de una señora que fue al juzgado y perdonó al hombre que había matado a su único hijo. Entonces esa mujer tenía misericordia y automáticamente, ¿no es cierto? La persona que le nace del corazón perdonar, ser compasiva, ayudar a quien lo necesita, porque lo necesita de verdad, también va a alcanzar la misericordia de Dios. Cuando ella pida perdón por sus pecados, Dios va a pedirle, Dios va a darle el perdón de los pecados. O sea, las personas que van al cielo, eh, la descripción del cielo no es tanto la belleza del cielo, sino es la belleza y la calidad de las personas. Estos, estas bienaventuranzas tienen que no solamente ser, necesitan ser practicadas por aquellos que quieren ir al cielo. Ahora pregúntate tú como líder, ¿cuántos de tus niños tienen estas bienaventuranzas escritas en su corazón? Luego dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, cuando se refiere al corazón se refiere a la mente. Es necesario que nosotros estemos limpios nuestros ojos de las cosas que ven, qué cosa ven tus ojos, qué escuchan, qué música escuchas, qué libro lees, qué tocas, ¿verdad? Eh, esas son las avenidas del alma. ¿Qué comes? ¿Está tu corazón, tu mente está pura o te alimentas de impurezas? Entonces es importante la bienaventuranza, lo del limpio corazón, porque ellos tendrán que ver a Dios. Y eso es importante, es la persona que se mantiene limpia, que no ve programas, que no escucha música inapropiada, aquellos que se visten correctamente, aquellos que no se ponen tatuajes, aquellos que comen alimentos sanos, todas esas personas y que tratan de mantenerse su mente limpia, alejándose del pecado, son personas limpias, son personas puras. Entonces es importante que una persona también para mantener el corazón limpio tiene que pedirle a Dios perdón por los pecados, ¿no es cierto? Y pensar bien en las consecuencias de las decisiones, ¿no es cierto? Sansón es un ejemplo de una persona que él no lograba ser una persona pura, se enamoraba de mujeres que no eran de la iglesia, ¿verdad? Se emborrachaba, tomaba con se iba a fiestas, se embriagaba con los filisteos, entonces él no logró mantener una pureza. Y lo que vemos en Sansón es que él no trató de mantenerse puro. José es un ejemplo de alguien que tenía el corazón puro.
Dios lo alejó de un hogar donde los hermanos lo querían matar. Y cuando la esposa, la hermosa esposa de Potifar, lo quiso seducir, él corrió, ¿no es cierto? Entonces vemos en la Biblia que hay gente, hay casos de personas que son puras. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay personas que creen que realmente que, que para solucionar un problema se necesita armas y ver sangre correr para lograr la justicia. ¿No es cierto? Es verdad que en el pasado, en nuestros países, la gente para liberarse del yugo español o del yugo inglés, tuvieron que hacer rebeliones donde murieron cientos de personas para obtener la libertad de sus países o de los territorios. Pero la Biblia dice una cosa diferente. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios no quiere que nosotros usemos las armas para imponer la religión o para buscar la justicia. Dios quiere que las personas sean pacíficas. Recuerdo haber leído que Gandhi, un famoso religioso y político allá en la India, para obtener la libertad de la independencia de Inglaterra, él hizo una marcha pacífica y se le concedió la libertad a su país. Entonces las personas que son pacíficas son las que van a estar en el cielo, no aquellas que promuevan la guerra. El universo tiene una guerra entre el bien y el mal, y cuando vayamos al cielo no va a haber personas que fomenten la muerte, la rebelión. Jesús dice que siempre podemos encontrar la paz en Él. La paz es el ser pacífico con los vecinos, con los amigos, ¿no es cierto? Evitar las peleas, la paz en tu hogar y llevándote bien con tu familia. Es un proceso, no debe haber pelea entre hermanos, entre tíos, entre competencia entre primos, fomentar la violencia y la agresividad con la familia. Uno tiene que ser pacífico. Ahora, todo esto es un proceso, ¿no? No es que las cosas salen de un día para otro. Es un proceso porque nosotros nos desarrollamos como personas en la iglesia, en la casa, en el vecindario y en la escuela, en la universidad y en el mundo. O sea, Dios quiere que las personas donde lleguen sean personas de paz, de tranquilidad, no personas que defiendan su idea o el partido político o el equipo, ¿no? Yo soy del Barça y el otro del Milán y entonces se pelean. Por una cosa sencilla provocan una pelea y una desunión. O sea, es cuando Jesús decía esto, le decía a sus discípulos. Y ellos podían comprender que para llegar al cielo tenían que cumplir ciertos requisitos que ellos necesitaban aprender. Acuérdate que los discípulos no eran fáciles. Pedro tenía una espada y le cortó la oreja a Malco, le cortó la oreja cuando Jesús lo detuvieron. Entonces tuvieron el tiempo, pero él escuchó las bienaventuranzas Pedro. ¿Cómo podía Pedro ser violento si Jesús le había dicho que tenía que ser pacífico? Y Jesús le dijo, no, 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 guarda tu arma, le dijo, no, guarda tu espada, porque todo el mundo vio. Jesús cogió la oreja y se la pegó. Así que ellos vieron el milagro de Jesús. Y Jesús le dijo, si yo quisiera hacer una guerra, hubiera llamado 7 legiones de ángeles y hubieran venido a defenderme. Pero no era eso correcto. ¿No es cierto? La violencia no siempre ha sido un arma que Dios ha usado. Ahora, una vez un niño árabe me dijo, descendiente de árabes que hablaba un español, me dijo, pero en la Biblia, el Dios a quien tú sirves mandó matar a mi pueblo, ¿cierto? Entonces yo le dije que el pueblo, los cananeos, eran personas que habían rechazado a Dios. Entonces Dios tenía que limpiar, ¿no es cierto?, ese territorio y Dios permitió eso. Pero no crean que Dios estaba contento. Dios se entristece al ver que las cosas, ¿no es cierto?, que Él había creado, tenía que destruirlas. ¿No es cierto? Cuando Dios sufrió no crean que Dios estaba contento, cuando mandó el diluvio, porque Dios es un Dios de paz, pero había una guerra en cósmica entre el bien y el mal, y Satanás había logrado que los personajes del tiempo del diluvio
¿no es cierto? Y de todos los tiempos se rebelaran contra Dios. Y entonces Dios, lo mejor era que Dios mandara al descanso a esas personas, esos animales que ellos habían creado, para que pudiera la tierra estar en paz. Dios sufre cuando Él tiene que destruir algo que Él mismo creó. Es como cuando tú pintas un cuadro y de repente por circunstancias te dicen tienes que destruirlo y tienes que destruir todo eso que construiste con amor. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Jesús dijo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchas personas presas, ¿no es cierto? Pero algunas han sido por delitos de robo, asesinato, violación. Pero cuando habla por causa de la justicia, se refieren a aquellos que son encarcelados por seguir a Jesús. ¿Verdad? Hay personas cristianas que cuando son descubiertas en países como China o con países como los países árabes, países musulmanes, un cristiano no puede predicar de Jesús, está prohibido. Y si alguien, un policía los encuentra o alguna autoridad, automáticamente es llevado a la cárcel y tiene una pena de muchos años. Porque esa persona buena que estaba predicando está dentro de la cárcel. Entonces, porque él quiso enseñar de Dios desobedeciendo la ley humana. Entonces, Jesús dijo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. O sea, muchos personajes en la Biblia fueron encarcelados. Pedro, Pablo, Juan el Bautista, el mismo José, fueron encarcelados por mantenerse leales a Dios. Si algún día te toca ir a una cárcel porque eres adventista, allí dentro, alégrate porque está siendo escarcelado, no por haber matado a una persona o por falso testimonio o por haber violado o haber robado, sino por el hecho de que realmente estás allí porque tú amaste a Jesús y entonces para ti es el reino de los cielos. O sea, Jesús se adelantaba a lo que iba a pasar más adelante. Cuando los discípulos estuvieron en las cárceles, incluyendo Juan, el discípulo amado que escribió el Apocalipsis, ellos recordarían esto. Estaban en una cárcel, Pablo, Pedro, todos estuvieron en una cárcel. Tuvieron que reconocer de que Dios realmente estaba con ellos. Bienaventurados seréis cuando os ungieren y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. O sea, aparte que te van a meter en la cárcel, te pueden meter en la cárcel porque eres adventista y estás predicando en un país o en un lugar donde no se permite. También dice la Biblia que bienaventurados son aquellos que cuando te insulten, te den falso testimonio, te van a perseguir de ciudad en ciudad y digan mentiras acerca de que tú eres un cristiano, ¿no es cierto? Muchos cristianos en otras partes del mundo no entran a los países desobedeciendo las leyes humanas, porque ellos están obedeciendo lo que Jesús dijo que tenían que ir y predicar a todo el mundo, entran a países y a ciudades que no les permiten entrar a los cristianos. Entonces esas personas en ese lugar, ellos se mantienen leales a Dios y son perseguidos, los quieren matar, pero ellos se mantienen leales a Dios. ¿Verdad? Es bien interesante porque las bienaventuranzas, como te digo, no está aferrada a las cosas materiales. Mientras, y enseñar al niño que ellos necesitan entender que las personas que son cristianas, llegará un momento si es que ya no lo están viviendo, que por ser cristianos y ser diferentes, porque somos llamados a ser diferentes en el comer, en el vestir, en el hablar, somos llamados a ser diferentes en el cantar, en el vestirnos, en la forma de tratar a los demás. Esa diferencia tenemos que mostrarla y va a haber personas que se van a oponer a, a, a ser porque eres una persona diferente. Pero cualquier sea el sufrimiento que tú pases, recuerda que tú tienes la fuerza en Cristo, que de ti va a ser el reino de los cielos. Muchas personas no han alcanzado o no alcanzaron una vida felicidad aquí porque en este mundo no hay felicidad. A todos nos morimos, todos sufrimos violencia, todos sufrimos acoso por ser cristianos. Yo crecí en la iglesia adventista y por ser adventista se burlaban porque yo era adventista.
porque yo iba a la iglesia, porque yo oraba, porque yo leía la Biblia, entonces, pero inclusive yo fui a una escuela católica y entonces no me hablaban porque yo era dentista. Mis amigos no me hablaron, ¿no? Ahora tengo un WhatsApp con ellos, pero yo no nadie me hablaba por un tiempo, hasta cuando vieron que yo era una persona diferente y era igual a ellos, solamente que mi manera de pensar era diferente. Pero sí, o sea, la felicidad en Dios no está en las cosas materiales, está en ser una persona que se aferre a Dios, que le va a tocar pasar por momentos difíciles y eso lo comprobamos, ¿verdad? Las personas que son cristianas son objeto de burla de sus parientes o de rechazo de sus parientes, ¿verdad? Yo recuerdo un niño que su abuelo no le daba un regalo en Navidad porque él era dentista. Que te dé la iglesia, le decía. Y eso, amigos, que su papá, te volviste adventista, te vas de la casa. Y tuvieron que dejar la casa, ¿no es cierto? Y empezar una nueva vida. Y en ese momento de sufrimiento y de dolor es cuando esas personas dependían de Dios. Hay personas que han sido metidas a la cárcel por predicar de Jesús. Algunos salieron, otros los mataron, otros los fusilaron. Pero cualquier sea la circunstancia, podemos ahora entender que el reino de los cielos va a ser un lugar especial, no por el oro y la eternidad y la ropa que se tiene, sino por la calidad de cristianos que van a llegar ahí. Estás bien, cuando Jesús dio las bienaventuranzas, se lo estaba advirtiendo a los discípulos. Ellos podían aceptar o rechazar. Cuando uno presenta un mensaje, tiene dos alternativas, o lo aceptas o lo rechazas. Pero no podemos pensar que todo el mundo lo va a aceptar cuando vivimos en un mundo y la gente tiene un libre albedrío. Entonces es importante para nosotros esta clase, es importante pensar qué es lo que cómo tú controlas tus sentimientos. ¿Cómo te controlas cuando ves violencia, cuando eres objeto de burla, cuando te insultan por ser una persona cristiana, una persona diferente? ¿Te enojas con Dios? ¿No es cierto? Porque los discípulos se le estaba mostrando lo que iba a ocurrir en el futuro. Y es importante eso. Es importante nosotros reconocer eso, que necesitamos nosotros de Dios, necesitamos nosotros depender de Dios, necesitamos nosotros realmente eh, no apegarnos a las cosas materiales. No te aferres al dinero, aférrate a Dios. ¿No es cierto? Que no hay justo desamparado y aún en la cárcel, aunque las personas encontraron la muerte como Juan el Bautista, ¿no es cierto? Que murió decapitado porque Juan el Bautista le decía a Herodes, ¿por qué estás con la con la esposa de tu hermano? Y la esposa, como era ambiciosa porque Herodes era rey, entonces lo mandó decapitar. Entonces la pregunta, ¿por qué Jesús no libró a Juan? Porque en el futuro algunos cristianos también tuvieron que morir. Y el conflicto de los siglos dice que muchas personas que morían por mantenerse leales a Dios se ponían sus mejores ropas, porque sabían que iban a morir por Jesús y que Jesús, aun cuando viniera por segunda vez, los iba a resucitar. Ser cristiano no es fácil. Para ser cristiano no es fácil, porque en este mundo hay dolor, enfermedad, muerte. Pero no podemos alcanzar el cielo por nuestra propia fuerza. Necesitamos depender de Dios. Que Dios nos ayude y recuerden esta historia, ¿no? Los muchachos pueden necesitar más explicaciones, más ejemplos, porque esto es un proceso. Los niños necesitan definir, ¿no es cierto?, y comprender que Jesús no es que un cristiano tiene que pasarse la vida en negro, llorando, pobre, sin comer, sufrir y sufrir y sufrir y sufrir para alcanzar el cielo. Eso es lo que piensan la religión hindú. Pero la religión cristiana te dice que no te aferres a las cosas materiales. Que ser cristiano vas a tener pruebas y dificultades. Y todo el mundo ha pasado por dificultades desde Abel. Abel, por ofrecer el sacrificio a Dios, lo mató su hermano Caín.
Y Abel representa a aquellas personas que van a morir por seguir a Jesús. Y así es. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad. Ten presente eso. Va a llegar un momento en la historia, como adventistas lo sabemos, que cuando se imponga la obediencia a guardar el domingo, los adventistas tenemos que mantenernos firmes en obedecer la ley de Dios y vamos a ser encarcelados, algunos muertos, habrá mártires. Pero cualquier sea tu situación, mantente fiel a Dios. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad.